Lección número 8. Virus y gusanos. Técnicas avanzadas de ataque y defensa hacking. Hoy en día es algo interesante el análisis que se hace sobre el tema de virus, gusanos con relación al tema de troyanos, rootkits y demás. Vemos que es prácticamente como un cóctel que se tiene en un determinado momento de una cantidad de programas de malware, que hoy en día es muy frecuente encontrar en las máquinas tanto de empresas como de hogar. Veremos hoy inicialmente qué son los virus, un recuento histórico de lo mismo, las características, los tipos de los virus, síntomas de un ataque vírico, diferencias entre los virus y gusanos, los hogs, los virus hogs, la propagación de los mismos frente a los troyanos, los botnets y otros bichos que nos atacan día a día en los entornos empresariales y de hogar. Las indicaciones de ataques víricos, cómo funcionan, los métodos de acceso de cada uno de estos virus y todo lo que tiene que ver hoy en día con esta temática importante de conocer. En el flujo del módulo, lo que haremos es inicialmente un recuento histórico, como se decía, las características, y acá es importante recalcar que los hogs son como un vector de virus, que lo vamos a ver más adelante. Y si bien los troyanos son muy parecidos a los virus, pues formalmente son diferentes, ¿no? Continuaremos después con el ciclo de vida de los mismos, de qué manera se infectan, el ejemplo de lo que se debe tener en cuenta para escribir un código de virus, la detección y defensa de los mismos, acompañado de lo que es el software de virus en sí. Pero ¿qué son los virus? Para comenzar esta temática. Los virus son los virus computacionales son programas que se pueden autorreplicar, o sea, muy parecido a lo que es un virus biológicamente conocido. Los virus biológicamente como la gripa y otros se propagan, se autopropagan. Pero hablando en términos digitales, estamos hablando de que no es un organismo vivo. Igualmente a los virus tradicionales es un programa que se puede autorreplicar haciendo copias de ese código y siempre operan sin los conocimientos del usuario final, que en realidad es la víctima y el perjudicado en este tipo de infecciones. No hace falta que este programa sea malicioso siempre o que lleve alguna acción nociva obligatoriamente. Es simplemente un programa que se puede autorreplicar a otros programas. O sea que, repito, opera sin el conocimiento y el deseo del usuario que utiliza la PC donde se encuentra almacenado el virus. Históricamente, vemos de que se ha creado desde 1981 código vírico y han sido pues amenazas desde sus primeros documentos desde 1981, 1983 y ya para 1989 una cantidad de virus bastante famosos como el Melissa o el Tricid o el Blue Boy, que eran bastante famosos en aquella época por la forma en que se propagaban. Luego ya en el 2003 llegó el Lamer, que infectó básicamente el 99% de los computadores donde se encontraban las bases de datos de servidores en todo el mundo. Está también el Blaster y uno que falta ahí que es el Sacer, pero es de evidente y es que recalcar que eran virus muy malignos. Luego ya en el 2004 llegaron los que podríamos considerar más sofisticados, aparecen muchas variantes y acá ya se va identificando un perfil en la industria donde ya se crea un nombre para este tipo de virus como lo es el malware o para todos los virus en general, ¿no? Que son creados con, pues básicamente más, con la mayor rapidez de que lo que se pueden crear los antivirus para poder contrarrestarlos y para poder parcharlos. Encontramos que ya en el 2005 vienen los virus llamados o enumerados ya como W32, virus básicamente que atacan a correos electrónicos y comienza la era de los Midbot, Midtop, eh, que ya entran
concordancia con la mayor cantidad de malware que encontramos hoy en día. ¿Cuáles son las características de estos virus? ¿Cómo funcionan? Bueno, un virus reside en la memoria normalmente de la víctima o de la PC víctima y se replica él mismo mientras el programa adjunto se encuentra corriendo. Esto no quiere decir que el programa se mantenga en memoria después de que se ejecute el programa. Solo mientras se ejecuta el programa que lo contiene va a poder comenzar a replicarse. Entonces esto puede llegar a transformar algunos temas cambiando su código en algunas ocasiones, como lo veremos más adelante. ¿Qué significa esto? Bueno, pues que, por ejemplo, si tenemos un archivo de Word y está infectado con un virus y en el momento de que ejecutáramos el archivo de Word para editarlo o mientras el archivo de Word esté abierto o en ejecución, el virus va a estar replicándose en el sistema. En el momento en que se cierre el archivo, él no queda en memoria ejecutándose, simplemente este deja de ejecutarse y cuando el programa vuelva a ejecutarse o vuelva a abrirse el archivo de Word, vuelve y se ejecuta y así sucesivamente. Entonces aquí lo que hace es que cuando el programa se cierre va a terminar su funcionamiento y esto es muy importante detallarlo porque es diferente su forma o esquema de funcionamiento a otros conceptos como los troyanos, los cuales sí quedan en memoria residente abriendo puertos o creando puertas traseras, podríamos decirlo de esa forma, esperando a que en uno de los determinados casos les llegue alguna orden para autorreplicación o para actividades ya propias de los troyanos. Entonces, en el caso de los virus, esto no es así. El virus tiene rutinas de autorreplicación que va evolucionando de alguna manera y en el concepto pues podríamos decir que van mejorando o van mutando a través de las generaciones tecnológicas ellos mismos. O sea que eh, sale una variante original y después de un tiempo se aplican algunos métodos nuevos en su código para replicarse y a medida de que pasa el tiempo pues esos pequeños cambios generan una nueva versión y lo hacen que quede posiblemente irreconocible frente a los nuevos antivirus y frente al reconocimiento por firmas que generan estos, que los cuales pues ya han podido de pronto haber reconocido su forma anterior, ¿no? Entonces estos casos son casos de algunos virus que se transforman sus copias, su esquema, para poder evadir la detección y en gran parte se transforman pues realizando cifrado o parte del código de ejecución con una llave de cifrados también definida, ¿no? Entonces esto es algo importante porque aquí ya entra el tema de modificación de archivos. Miremos algún ejemplo, podríamos decir de que tenemos un archivo de un tamaño. Ese tamaño puede ser un archivo de 100K, por ejemplo, y para que no sea detectado el cambio súbitamente que va a sufrir el archivo, lo que hace el virus es que elimina parte de ese archivo y luego se modifica embebiéndose en él para no ser detectado y luego nuevamente él vuelve a su normalidad el archivo. Entonces esto es básicamente una técnica utilizando máscaras de archivos confiables del sistema, como por ejemplo archivos DLL, archivos .exe del sistema, para que cuando se estén ejecutando no se vean como de pronto evidentes en cuanto al esquema de virus hacia los administradores de las máquinas, sino para que pasen desapercibidos dentro del esquema de ejecución que se tienen con algunos archivos del sistema operativo como tal. Esta es la forma en que normalmente trabajan o funcionan los virus. Vamos a ver ahora cómo operan en algunos de los casos o cómo es el estándar de operación de ellos. Ellos operan en dos fases, básicamente es una fase de infección y la fase de ataque. Entonces, en la fase, que es la fase de infección, es en la fase donde estos se pegan a los archivos, se ejecutan o el código está esperando en algún momento alguna condición lógica para ejecutarse, pero siempre esperando un evento. Esto puede ser
recibir una fecha, recibir una hora, recibir un doble clic, de pronto el ejecutar algún doble clic, al ejecutar algún doble clic sobre algún icono, empezar a propagarse, etcétera. Pero siempre están esperando una acción. En la fase de infección, que es donde estamos evaluando, es importante también agregar que en esta fase es la fase donde ellos van a hacer su periodo, digámoslo así, de incubación antes de actuar. Luego viene la fase de ataque, que puede ser en algunas ocasiones errada y a veces puede ser refinada, podríamos decirlo de alguna manera. Entonces aquí hay un virus donde, por decir algo, los usuarios detectan algún tipo de molestia sobre el equipo, algún tipo de molestia sobre los programas que se encuentran o los sistemas. Y aquí lo que se evidencia es que ya en la ejecución del mismo, el virus corrompe el sistema o corrompe cosas poco ruidosas, digámoslo así, dentro de la máquina respecto a las actividades normales. Otros de pronto tienen fallas de programación que alguna vez pueden llegar a replicar su código y no pueden controlar esas rutinas y esto termina por destruir a veces información del usuario. Entonces a veces hay ese tipo de problemas con los virus. Ahora, hoy en día, generalmente los virus pues proceden solamente o sí, proceden únicamente a la fase destructiva eh, de la parte de ataque. Entonces, cuando ya han sido totalmente dispersados en la máquina de la víctima por parte del atacante, o sea, cuando ya han infectado suficiente cantidad de archivos, como en algunos casos es muy notorio, es importante determinar que ya en esta fase, después de que han infectado muchísimos archivos, aquí ya es donde entra pues la actividad de los virus, ya que estos los antivirus, perdón, ya que estos son cada vez más sofisticados, digámoslo así, en el sentido técnicamente más rigurosos, y hoy en día ya detectan con mucha más prontitud y mucha más facilidad los virus. Por eso se dice de que estos trabajan en algunos momentos o en su mayoría ya con mutaciones a nuevas versiones o a nuevas transformaciones, pero siendo el mismo virus. Entonces algunos virus tienen eventos de Tiger para activarse y correr en sistemas, algunos otros tienen huecos que pueden de pronto replicarse y formar actividades en pérdida de archivos en la máquina afectada, y estos objetivos pues ya corruptos solamente después de algún tiempo se expanden completamente, intentando desarrollarse y buscando la madurez del mismo virus. Aquí es la forma como encontramos de qué manera puede un virus trabajar su forma de infección y sus dos fases, ¿no? Entonces, pasemos a ver algo interesante como es la forma ya práctica de la fase de infección. Esa fase de infección es bien interesante conocerla porque aquí el funcionamiento del virus tiene unos efectos muy notorios sobre las variables que constantemente están monitorizando el sistema operativo por parte de lo que son las soluciones, digámoslo así, modernas de seguridad. Por ejemplo, vamos a ver el tamaño de los archivos, las fechas de acceso, la modificación de los archivos y cuando no se está de pronto autorizado, no están autorizados los programas inmediatamente, pues estos avisan sobre la modificación de los mismos archivos. ¿Qué pasa aquí? En esta fase de infección se adjuntan los virus a un archivo .exe para poder infectar todos los demás programas. Anteriormente, la infección lo que hacía era tener un archivo .exe, se encontraba la cabecera del archivo y saltaban inmediatamente a la fase o al área de memoria donde está del programa donde se encuentra el inicio del mismo y luego pasarían al final del programa. Es de complementar que los archivos en su estructura tienen una cabecera que es la que indica cuál es el inicio del código del mismo o el código hexadecimal del programa. Posteriormente, esta cabecera, en el momento en que uno ingresa a ejecutar el programa,
hay un puntero de inicio que redirige todo el flujo de ejecución hexadecimal hacia el inicio del programa hasta que el programa se ejecuta por completo y termina. Ya en la segunda gráfica o en el lado derecho, cuando los virus infectan al archivo, se puede notar que el ejecutable se vuelve más grande. O sea, cambia de tamaño y lo que es o lo que podemos identificar o lo que sucede aquí es que se modifica la cabecera del archivo para que primero salte el pile loop hexadecimal que tiene que ver con el programa, ejecuta es el virus y este virus posteriormente actúa como una segunda cabecera que redirige todo el tráfico hacia el inicio del programa, lo que quiere decir que una vez que lo han ejecutado el archivo, pues se ve el programa de manera normal y es como si nunca se hubiera ejecutado el virus inicialmente porque el usuario no se da cuenta. Ahí ya se ejecuta el programa, se ejecuta la cabecera del archivo y luego ya se genera todo lo que es el proceso ya de infección del mismo. O sea que el archivo, el virus controla todo lo que es la manipulación del código del tráfico y flujo de código hexadecimal dentro del archivo y de esa manera pasa desapercibido. Es la forma en que podemos ver que trabaja el virus dentro de lo que es la parte de infección de un archivo. Dentro de la forma de cómo trabaja el virus hay que tener en cuenta la fragmentación. Esto ya es un tema bien interesante sobre la desaceleración que sufren las máquinas cuando evidenciamos fragmentación de los archivos. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, acá un equipo tiene unas unidades mínimas de asignación de datos que básicamente son los que conocemos con el nombre de clusters, que son en definitivamente los que tienen que ver principalmente con el tamaño mínimo de cómo uno puede guardar un fragmento de información. Cuando uno va a grabar un archivo, por ejemplo un archivo de 4.5K, si las unidades son de máximo 1K de datos, pues acá se ocuparían 5 unidades de asignación, no 4.5, porque una unidad no puede tener subdivisiones, al ser esta pues una unidad mínima de almacenamiento, ¿no? Los clústeres. Acá la fragmentación es algo muy común. Cuando el archivo se fragmenta, debido a que las unidades de asignación no son totalmente contiguas, no están una al lado de la otra, o sea, no se encuentran de forma consecutiva. Esto ocurre, la fragmentación, porque todo el tiempo se está creando y borrando archivos, entonces es evidente de que van a haber espacios no unificados y contiguos, sino que van a estar dispersos. Acá el equipo puede de pronto llegar a funcionar en ocasiones más lento para poder acceder a los datos que se encuentran almacenados en el disco. ¿Por qué? Pues porque tienen que recorrer una gran cantidad de espacio en disco, debido a lo que decíamos ahora, que las unidades de asignación o clúster no se encuentran contiguas. Y no, están separadas, o sea, se encuentran dispersas, están separadas. Acá el archivo ya podríamos verlo perfectamente, se encuentra fragmentado. Generalmente cuando el virus se agrega al archivo ejecutable donde se va a propagar, ocurre también una fragmentación, y esto es una fragmentación o es un proceso bastante agresivo, y por eso cuando los virus anteriormente eran pues agresivos o eran dañinos e infectaban bastantes máquinas y archivos del sistema, pues se veía como un funcionamiento de los equipos de tal manera que se ralentizaran y tuvieran bastantes bloqueos y se viera afectado, donde uno de los más notables problemas que se encontraban y aprovechaban los virus era el tema de la fragmentación de archivos. Esto realmente no permitía que uno llevara a cabo algunas tareas básicas del sistema y finalmente terminábamos formateando la máquina. Como se ve en la gráfica, en el archivo A vamos a encontrar en algunos clústeres que se encuentran con el mismo color, o sea, se encuentran contiguos. El archivo B se encuentra también de manera contigua, pero en la segunda gráfica donde está el archivo fragmentado vamos a ver que ya existen diferentes colores mezclados, lo que identifica y deja ver claramente el tema de la fragmentación, lo cual es algo que aprovechan los virus
para poder generar la infección, pasar desapercibidos y generar algún tipo de daño sobre los sistemas que han infectado. Bueno, acá ya en el tema de ver por qué se crean y se propagan los virus en los computadores, es muy importante tener que son muchas las razones. Puede ser para ayudar a propagar su malware, para crear código malicioso. Hoy en día pues no son muchos, pero algunos generan problemas, generar daños en los equipos. Y pues básicamente son muy pocos los que deciden llevar acciones maliciosas, ¿no?, sobre un sistema operativo. Muchos han salido de proyectos de investigación, han llegado a áreas de vandalismo, donde han otros sido diseñados para atacar productos de compañías, lo que simplemente vemos que puede utilizarse para realizar extorsiones, espionaje industrial, espionaje empresarial, y eso normalmente se vio en los diferentes años 80 y 90 en general. Allá en aquella época pues los motivaban diferentes aspectos personales como el prestigio, como el querer resaltar sobre el grupo, como el ego, levantar el ego, pero hoy en día lo que buscan básicamente es dinero. Adecuar funcionamientos o malformaciones del funcionamiento de los sistemas operativos para buscar básicamente dinero. Hoy el gran porcentaje del software malicioso se hace con propósito de obtención de dinero. Ya viendo en detalle las actividades para las cuales fueron hechos los virus, vemos que algunas veces, como en aquellas épocas, algunos estudiantes desarrollaban travesuras dentro de los sistemas informáticos computacionales, vandalismo para poder atacar productos, para financiar algún tipo de actividad, robo de identidad, generar spyware. Y pues ya hoy en día el tema de la extorsión vía criptográfica es uno de los modelos más frecuentes de la creación de virus. Miremos qué síntomas, cómo funcionan, cómo podemos ya detectar que puede llegar a existir un virus. Si el sistema actúa de una manera que nosotros no conocemos, se puede sospechar que tiene un ataque de virus. Por ejemplo, cuando hay problemas con los procesos y recursos que toman el sistema, que administran el sistema, podemos ver de que es muy posible que nuestra máquina esté infectada de virus. ¿Qué síntomas puede uno detectar cuando dice que puede de pronto estar infectado de un virus? Bueno, en esta lista hay cosas que de pronto ya hoy en día no aplican tanto para los equipos que se tienen, pero pues es muy poco probable que pues hoy en día se pongan los equipos lentos por alguna infección de virus o cualquier otra cosa. Ya hoy en día es tener en cuenta otras actividades adicionales a que también puede estar lento, pero no es el foco de identificación básicamente. Entonces, anteriormente y hace muy poco tiempo se veía, además de la lentitud, pues pantallas azules como en el caso de Windows. Típicamente, aunque no esté uno haciendo nada, pues el virus está trabajando y se veían este tipo de problemas, ¿no? Entonces existe otra funcionalidad de la máquina, que es cuando uno trata de identificar qué es lo que pasa en uno en su máquina y ve de pronto mucha actividad en el disco cuando uno no esté realizando ninguna actividad. Y en estos casos, pues ya cuando el navegador también se congela o cuando un programa deja de funcionar súbitamente, puede ser ya hoy en día evidencias de que puede uno estar infectado de algún tipo de software malicioso, en este caso software de tipo vírico. Entonces, dentro de la lista, como vemos, pues ya el tema del pito, ya el tema de los virus que reportan en el sistema, que el nombre del disco duro cambia y algunas cosas, pues ya hoy en día ese tipo de actividades ya no funcionan, pero si vemos el tema del manejo de congelamiento del explorador, el tema de algunas máquinas ralentizadas y algunas otras actividades que la verdad son muy evidentes en las máquinas cada día más. Y entramos ya a ver lo que es el tema de cada uno de los virus, el tema de cada uno de las variables que tenemos
dentro de nuestra larga lista de virus. Arrancamos con uno que es muy interesante, como son los virus hoax. Estos tienen muchas variantes, pero los hoax sobre los virus anteriormente fueron muy famosos. Básicamente son falsas alarmas que se reportan acerca de algo que no existe. Esa es la característica de los hoax. Mensajes de alerta propagados por medio de un email que no pueden ser vistos, que de pronto alguna actividad o algo que hará mucho daño dentro de algún sistema, de alguna implementación y que nosotros pues debemos conocer. Evidentemente siempre la propagación y el aviso de este tipo de virus es a nivel de normalmente correos electrónicos. En algunos casos, esos mensajes que llegan de alerta también contienen archivos adjuntos con virus. Estos poseen una vasta capacidad de destrucción sobre algún tipo de sistema. Entonces es importante conocer esto de este tipo de virus hoax, que son virus que básicamente eh, evidencian mensajes de algo que la verdad no es cierto. Entonces esto es muy utilizado para de pronto atacar empresas a nivel corporativo de mercadeo, generar mitos urbanos, tener guerras, como lo decía, o generar guerras de mercadeo entre empresas. Y pues básicamente a este tipo de mensajes no hay que colocarles cuidado. Esto es muy peligroso porque esas listas de correos a veces vienen ya infectados no solamente con estos hoax, sino con otro tipo también de malware adjuntos y que bueno, infectan las máquinas ya que los usuarios muchas veces no son prudentes de dar clic sobre estos iconos o links y quedan infectados, ¿no? Existe una página llamada rompecadenas.com para que aprovechemos de pronto el ingreso a esta página y cuando le envíen a uno estos mensajes de hoax, ahí podemos copiar el mensaje y acá de pronto vamos a encontrar muy actualizadas las listas de este tipo de mensajes y nos va a decir si es un hoax o no lo es. Entonces, finalmente vemos que este tipo de virus son fácilmente generadores de mitos y generadores de confusiones. Aquí vemos un listado del virus de hoax. Vemos de que hay que mirarlo con mucho detenimiento y vemos de que existe una alerta del mensaje que llega el día de hoy acerca de Microsoft. Es un mensaje acerca de esta empresa donde dice que va a llegar un email con un asunto de help y que si te llega o se te ocurre abrirlo o pasar el mouse, no lo hagas porque esto activará un virus sin necesidad de descargarlos. Entonces esto es un tipo de hoax que está alertando a alguien sobre algo de una empresa que de verdad pues esto no es cierto en su momento. Es un ejemplo de cómo puede llegar uno de los mensajes a nivel de correo electrónico. También lo encontramos escondido o evidenciado en cartas. Como vemos, el siguiente es un texto, un mensaje que vemos. Esto no es ninguna carta basura. Bill Gates está compartiendo su fortuna. Pues básicamente a muchas de las personas les ha llegado este tipo de correo electrónico alguna vez. Y pues obviamente esto es mentiras. Y muchas veces llegaban hasta con archivos adjuntos o algunos links para verificación de la información y se evidenciaba o se encontraba de que las máquinas en su mayoría que daban clic en estos links se infectaban de algún tipo de virus. Llegando ya al tema, encontramos de que existen diferencias entre lo que son los virus y lo que son los gusanos. Entonces, ¿qué diferencia hay entre un virus y un gusano? Bueno, que los virus necesitan de ciertas condiciones para su propagación. Estas condiciones se reflejan en que siempre debe existir la intervención humana para que un virus pueda tener una probabilidad de éxito en cuanto a la propagación del mismo. De otra parte, pues ya un gusano no requiere este tipo de intervención. Él no necesita este tipo de actividad o intervención humana para propagarse. Solo podemos fácilmente un gusano permitirle que ingrese a nuestra máquina y con eso tenemos para que él genere propagación
de sus actividades. O sea, un gusano no requiere de esa intervención, no necesita de esto. Por lo general son entidades que pueden salirse fácilmente de control en temas de propagación, entonces son muy peligrosos, lo cual puede generar que se tenga un descontrol masivo en cuanto a la propagación, por ejemplo lo que pasó como Blaster o como Slammer o como el Sacer, los cuales se propagaron prácticamente en unos pocos días y que infectaron prácticamente la totalidad de los servidores de SQL Server, hablando en el tema de Microsoft a nivel mundial, por la vulnerabilidad del día cero. O sea que hay una gran diferencia entre lo que es un virus y un gusano, como lo evidenciamos de acuerdo al tema de su fase de propagación. Básicamente, el gusano es un tipo especial de virus que puede replicarse por él mismo, usar la memoria, pero él no puede adjuntarse él mismo a otros programas. Requiere la intervención humana que ejecute el archivo donde él se encuentra. El gusano se propaga a través de la red, automáticamente infectando toda cantidad de máquinas, pero un virus no puede realizar eso automáticamente. El virus, recordemos de que siempre requería la ejecución de un .exe o de un archivo .doc como una carta, etcétera. Entonces siempre mientras existiera la actividad humana de abrir o ejecutar el programa. Entonces esa es la diferencia que encontramos entre un virus y un gusano. ¿Qué indicadores podemos encontrar en el tema de cuando estamos siendo víctimas o qué evidencias podemos encontrar siendo víctimas de un ataque de virus? Pues existen algunos elementos que, como vemos acá, son archivos con extensiones raras, programas que son muy lentos o que no abren, un computador con un sistema lento, puede ser otro tipo de evidencia, recursos que son usados con facilidad, programas que actúan erráticamente, que actúan mal, por ejemplo, cuando hablamos de el Internet Explorer o cuando hablamos de cualquier otro browser que está actuando de forma rara, se cierran los programas automáticamente, no se les ha dicho que cierren. Cuando existen archivos en nuestra máquina con nombres extremadamente largos, no usualmente realizamos nosotros esa actividad de colocar nombres largos a los archivos. Esto es algo que ya podemos ver como una evidente marca de que encontramos nuestra máquina infectada. Ahora, incluso los virus podrían llegar a representar una amenaza en algunos momentos inclusive para el hardware. Por ejemplo, hubo un tipo de virus que afectaba la tarjeta de video de una determinada marca. Y esto resultaba porque había un mal control en cuanto a la funcionalidad de la regulación de esas tarjetas. Acá no se podía regular, por ejemplo, las revoluciones de la tarjeta, y al no poder hacer esto se quemaba la misma o se quemaba la tarjeta de video y se quedaba bloqueado el hardware por el tema de que había un virus que infectaba el driver de la misma. Entonces, afectando el driver que funciona sobre el sistema operativo, pueden haber algunos elementos que no controlen el tema del hardware, como en aquel virus que evitaba de que se controlaran el tema de regulación en cuanto a las revoluciones de la tarjeta, y esta llegaba a quemarse en algún momento. Esto a nivel de hardware. Fallas de poder, picos de voltajes pueden llegar a dañar un hardware. La corriente daña el sistema, la vida del sistema, la vida útil del equipo, ¿sí? Pero básicamente un ejemplo que encontramos de un virus que tuvo que ver en cuanto al daño de un hardware fue aquel ejemplo de la tarjeta de video. ¿Correcto? Entonces esto es, además de lo que encontramos en la diapositiva como problemas de amenazas contra hardware, y que existía el mito de que un virus puede dañar el computador o puede dañar el hardware. Bueno, directamente no podrá actuar sobre el hardware porque no es posible, pero sí en el caso de ese virus que intervenía o deterioraba la funcionalidad o una de las funcionalidades del driver que controla un hardware y puede llegar a dañarlo. Ahora,
incluso cuando los virus pueden llegar a representar una amenaza inclusive para un hardware, como lo veíamos en aquel momento, las amenazas de hoy en día tienen varios problemas que podríamos decir, bueno, son amenazas que actúan, por ejemplo, como bombas lógicas, virus que están esperando una condición específica, normalmente de tiempo, para poder ejecutarse, por ejemplo, como el Conflicker, que al ejecutarse varía obviamente su código. Entonces, generando este tipo de problemas de hardware, perdón, de software, se pueden ya generar o evidenciar ataques del mismo, ¿no? En entornos de multitareas se pueden ocurrir conflictos entre programas que comparten datos al correr programas al mismo tiempo. Esto lo puede generar un determinado virus donde empiece a generar actividad de varios módulos de programas generando una una colisión de los mismos en el funcionamiento, y esto puede requerir problemas evidentes de la máquina. Ejemplo, algunas máquinas o algunos usuarios, normalmente de hogar, no se ve mucho en empresas, pero a usuarios que tienen hasta 2 y 3 antivirus en el mismo equipo, y un virus puede llegar a aprovechar esta actividad para poder comenzar a que los mismos programas entre ellos se ejecuten y se bloqueen. Eso puede acarrear en un daño de información o pérdida de datos en algunos momentos. Ataques de software. Bueno, accidentalmente se pueden llegar a colocar programas en marcha maliciosos habilitando al atacante para poder usar el computador de cualquier manera que él desee, con la infección o categorías generales de virus, gusanos, bombas lógicas y troyanos. Eso es lo que evidentemente encontramos hoy en día también en nuestro entorno. ¿Cómo podemos de pronto agrupar los daños que vemos en nuestras máquinas hoy en día a raíz de los virus? Primero, atributos técnicos. En segundo lugar, razones éticas y legales. Y tercero, las razones psicológicas. Técnicos, pues la falta de control, dificultad en la distinción de ataques naturales, no conocer cómo actúan los virus, la presencia de problemas ya de huecos técnicos en algunos programas, sea problemas de software de fábrica, problemas de compatibilidad entre algunos programas con el sistema operativo, son razones técnicas que van a evidenciar posiblemente daños acompañados de virus, ¿no? Razones éticas y legales, pues básicamente los virus y los gusanos no son hoy en día dañinos en su mayoría. Entonces existirían otro tipo de razones por las cuales podrían existir daños a nivel de virus. Hoy en día ya no se comportan de esa manera. Razones psicológicas, bueno, existen problemas de confianza, influencias negativas, derechos de autoría y el uso indebido de virus son como razones psicológicas que podrían agrupar en un determinado momento el por qué los virus o los daños que los virus pueden llegar a causar en una infraestructura. Llegamos a un tema interesante que es el tema de todo lo que tiene que ver con los modos en que los virus realizan su infección. De los modos de infección de virus están basados en varios pasos. Las llamadas procedimientos de memoria y chequeo de ejecutables. O sea que un virus se carga en memoria y busca ejecutables en un disco para posteriormente agregar su código malicioso a un programa legítimo que es perfectamente conocido por el usuario o por el sistema operativo, y dado que el usuario no se da cuenta de que se ha hecho ese reemplazo de código, entonces pues lanza el programa, lo ejecuta sin ningún tipo de problema o control, y acá es como el programa, cuando ya se está ejecutando, al mismo tiempo se está infectando del virus que se encuentra ya embebido en ese archivo.
Entonces aquí otros programas pueden también ejecutarse en memoria, infectándose al mismo tiempo del mismo código del virus hasta que el usuario, pues ya evidentemente, como hemos visto, se da cuenta de que su máquina está lenta, de que sus programas no funcionan correctamente, de que se están cerrando programas sin nosotros solicitarlo, y aquí es cuando ya se empiezan a evidenciar todos los síntomas de ataque o de infección de virus. Pero básicamente la forma en que infectan es esa. Ya vimos que se embeben o infectan meten su código en un ejecutable, y básicamente cuando todos los programas están teniendo llamadas a ejecución desde memoria, o el chequeo de ejecutables en el disco, pues básicamente él añade su código a todos los programas que se están ejecutando en ese momento en memoria, y de esa manera empieza a propagarse internamente en la máquina, infectando todo lo que encuentre a su paso. Como resultado de programas infectados, pues inician ejecuciones, se traen programas infectados de otras partes también, y empieza el ciclo anterior que continúa hasta que el usuario pues realiza ya actividades normales con el sistema y se da cuenta de que su máquina posiblemente se encuentra infectada. Cuando hablamos de los estados de vida del virus, estamos hablando como del ciclo de vida de los virus, ¿no? Entonces, eh, nosotros aquí lo que vamos a ver es desde el diseño, que es la primera etapa, hasta la eliminación del virus, cuáles son los pasos que este tiene durante todo su ciclo de vida. Bueno, se va desde la primera etapa de diseño, o sea, cuando es desarrollado, el virus que se genera en algún tipo de código o de programa de lenguaje de programación. La replicación, que es cuando éste empieza a autocopiarse. La ejecución como tal, que ya es el tema de ejecutar su actividad. Luego pasa a la fase de detección del virus, que es cuando ya es determinado en manera inequívoca por parte de una casa de antivirus, ya lo han ubicado. Y luego la incorporación, o sea, cuando el virus no solamente lo detectan, sino que también se asimilan defensas frente a este virus. Y finalmente el ciclo de eliminación, que es ya la terminación o el acabado con todas sus copias a medida de que pasa el tiempo. Desde el diseño, cuando lo crean, la replicación, que es cuando ya empieza a propagarse, el lanzamiento, que es la activación de su actividad, que es ya cuando ejecuta lo que él va a realizar, las acciones que él va a realizar sobre los objetivos infectados. La detección, que es cuando ya es identificado por algún tipo de antivirus. La incorporación, que es ya la vinculación de él en las listas negras. Y por último la eliminación, que es cuando ya al cabo de un buen tiempo el usuario es avisado para que cuando las actualizaciones de los antivirus sean instaladas puedan escanear los diferentes virus que ya evidentemente han sido encontrados y han sido manejados. Esta es como la forma en que podemos detallar el ciclo de vida de un virus. Vamos a ver entonces los virus, cómo se clasifican. Ya hemos visto cómo infectan, qué es lo que infectan, y pues vamos a ver aquí ya el tema en detalle de cómo se clasifican y qué es lo que hacen. Entonces, los virus se clasifican en dos actividades, o viéndolos desde dos puntos de vista: mirándolos desde qué infectan y mirándolos desde el punto de vista de cómo ellos están infectando. Son las dos formas en que podemos ya como clasificarlos, tener los dos tipos de virus. Entonces, lo primero, viéndolo desde qué es lo que infectan, bueno, vemos que infectan el sector de arranque, archivos ejecutables en el sistema operativo de la víctima, documentos como macros de Office, que son los llamados macrovirus, los que son de código fuente o toman el código hexadecimal de programas de la víctima, y al agregarle un payload ya se dan cuenta de que están generando una infección y actúan sobre estos. Maliciosos, obviamente, al mismo tiempo, todo este tipo de virus. Y los que son de propagación por la red, que se esparcen a través de conexiones directas o que se esparcen a través de
correos electrónicos. Entonces son los virus que trabajan sobre el sector de boteo de los discos, los que infectan archivos, los que son macrovirus sobre aplicativos ya de programación, los que sobrescriben código fuente y los que ya se propagan sobre la red son a nivel de lo que llegan a infectar los virus, como son los tipos. Ya sobre cómo infectan, están los virus cautelosos o los virus stealth, que básicamente son invisibles y pueden ser escondidos haciendo modificaciones a las firmas. También existen los que son polimórficos, o que cambian su payload hexadecimal en cada infección. Estos básicamente son muy difíciles de detectar porque prácticamente eso hacen, no cambian sus características después de haber infectado un objetivo. Los cavity, que infectan archivos tratando de mantener el mismo tamaño de los archivos, ¿no? Para que no parezca que han sido infectados. Hacen lo que explicábamos antes, eliminan parte de los archivos o parte del código de los archivos para ellos ocupar ese espacio y no evidenciar un cambio de tamaño en los archivos, lo cual los dejaría al descubierto. Los de entunelamiento, que son algunos ocasionales que infectan al antivirus y que se colocan por debajo del ejecutable del antivirus, y este ya por ende no puede mandar o no puede funcionar, y en muchos casos pues siempre vamos a estar ejecutando scanning, pero no nos detecta ningún tipo de virus. Supuestamente siempre estamos libres de infección, pero básicamente los de entunelamiento son los que atacan directamente los ejecutables de los antivirus. Y por último, los camuflados, los virus de camuflaje, que son los que se ocultan como aplicaciones genuinas del usuario o aplicaciones válidas de la computadora, como por ejemplo se camuflan sobre la calculadora, sobre el notepad, sobre algunos juegos, y de esta manera pues pasan inadvertidos y pasan desapercibidos a una infección o a una revisión de una infección por parte del dueño de la máquina. Esta sería la forma entonces del análisis de cómo infectan. Ya teniendo la forma en que guarda un virus, la información o los patrones de almacenamiento de virus, si la información que están ellos tratando de conseguir infectar está evidente, bueno, vemos de que según el modelo de almacenamiento que posean, existen estos diferentes tipos, ¿no? Entonces los virus shell, que son un código de virus que pueden ejecutar una shell de comandos alrededor del código del programa original, lo que hace que éste funcione como una subrutina del virus. Eso es lo que evidenciamos de parte de estos virus. Un código de virus que forma como una capa alrededor del código del programa, y normalmente actúan sobre programas originales, y el código tiene como una acogida dentro de todas las subrutinas que se van generando dentro de la misma infección que está realizando en los archivos. Los virus de adición o los denominados add-on, que agrega su código al inicio del código ejecutable del otro equipo y no le hace ningún tipo de cambio al código, sino que se ejecuta de manera secuencial y de forma transaccional. Lo que hace es corromper y modificar los programas. Eso es lo que hacen este tipo de virus, ¿no? Tenemos los virus intrusivos, que sobrescriben parte del código del equipo de manera completa como código vírico. Tenemos también los transaccionales, que lo que hacen es corromper y modificar programas de tipo TSR, que son ya también los TSR virus terminal y residentes. Siempre están estos ejecutándose en memoria, solo que eran removidos del equipo con solamente reinicializar la máquina. Entonces estos se mantenían en la memoria tratando de
ejecutar sus actividades, y cuando ya eran removidos era básicamente cuando se reiniciaba el equipo o se reiniciaba el sistema, o sea, no permitían, no soltaban la memoria, digámoslo así, de manera que acaparaban todo el espacio y la funcionalidad de la memoria, y pues con solamente reiniciar el equipo pues tenían que salir de la misma. Entonces son los virus que vemos en dónde se almacenan para poder realizar toda su actividad. Unos, pues básicamente como vemos, se albergan en el código o en la capa externa del código de algunos archivos. Otros se anidan al principio de los archivos que son infectados. Otros transfieren todo el control del código del equipo de donde residen, que son los transitorios, y los TS virus, que son los que se albergan en memoria. Son las diferentes formas en que estos pueden llegar a ser ejecutados y en dónde están realizando su ejecución. Aquí ya existen virus que vamos a verlos un poco más en detalle, que son los virus de sectores de sistema. Como habíamos visto anteriormente, hay algunos que se ejecutan en el root, se ejecutan en la raíz del sistema operativo. Entonces, aquí los sectores del sistema son las áreas especiales del disco que contienen programas que son ejecutados cuando se inicia la máquina, y estos son los que aprovechan los virus para poder infectarse y poder propagarse. ¿Cuáles son estos? Pues en el Master Boot Record pues encontramos diferentes programas como son el MBR y el DOS, que son los programas que funcionan para este buteo del sistema operativo. Y se considera que estos virus de bot utilizan todas estas técnicas de envenenamiento o de infección de estos archivos de virus para poder lograr su cometido, ¿no? Entonces, para poder aclarar, debemos recordar que hay que tener bien claro el tema de cómo funciona el sector de arranque o de buteo de las máquinas, ¿no? Entonces, donde ya hemos visto que son el área donde se guarda la información referente al inicio como tal del sistema operativo, y cualquier función que tenga el sistema primero tiene que ser invocada a partir de la primera rutina que ejecuta un sistema operativo, que es el boot y el ini en el caso de Windows, y esto es un blanco muy apetitoso para los virus y era algo muy común. Esto iba desde infectar sectores del sistema del disco y otros medios, ¿no? Y eran bastante nocivos en aquella época. Acordémonos de que muchas veces algunos sistemas se ejecutaban o ejecutaban su inicio a partir de una unidad de CD o de un floppy, un disquete, y normalmente así era como se propagaban inicialmente este tipo de virus de sector. Estos son los tipos de sector de virus. Tenemos también de manera seguida los llamados stealth o los cautelosos, que son los que evaden el programa de antivirus y funcionan interceptando las llamadas a ejecución del virus y hacían creer al mismo de que no había ningún tipo de infección con un reporte falso de firmas. Lo que hoy en día pues obviamente ya no se da en muchos de los casos, porque ya este tipo de antivirus están bastante evolucionados y no hay ningún tipo de problema sobre este tema. Además había otro método teniendo este tipo de firmas hexadecimales no detectadas en su momento por los antivirus, o sea que estos lograban engañar a los antivirus, ya que en la mayoría su código original no era conocido. Entonces, este tipo de virus pueden entonces retornar a una versión infectada de un archivo al antivirus, así que aparezca como si el equipo estuviera limpio. Quiere decir que manipulaban o trataban de deteriorar o afectar las firmas o analizar o realizar análisis con firmas de virus falsas para que la máquina dé un reporte como si el equipo estuviera totalmente limpio. Son estos pues los tipos de virus que llamamos stealth o virus cautelosos. Luego vienen los virus de CD-ROM booteable,
que eran bastante destructivos y se encargaban de destruir los datos del disco. No se podían corregir o detener, ya que como se arrancaba desde una unidad de CD, pues el sistema no se cargaba completamente y los datos del disco estaban pues en bruto, por decirlo así, estaban a toda su disposición para que el virus hiciera lo que quisiera. ¿Cuáles son este tipo de CDs? ¿Cuáles son este tipo de sistemas? Pues acordémonos de que hay muchos Windows y muchos sistemas operativos que son cargados desde CD, y si estos vienen ya infectados, vienen deteriorados, pues obviamente van a tener toda su información, toda la información del disco duro a su disposición. Existen los virus llamados polimórficos o de modificación, que nacen porque los antivirus buscan patrones hexadecimales de virus basados en una base de datos. Esto es lo que se llaman firmas de virus. Entonces los virus polifórmicos se automodifican en cuanto a su hexadecimal para que los antivirus no los reconozcan en cuanto a sus patrones, los cuales ya están determinados, y este tipo de virus, al cambiar su forma y ser no detectados por los antivirus, son bastante dañinos. Entonces existen muchas variantes de estos virus. Las modificaciones de virus, como vemos en la parte polimórfica, emplean técnicas que su detección pues se maneja por medio de firmas difíciles o imposibles ya de detectar en algún momento por parte de los antivirus. Estos son los tipos de virus de modificación en sí mismo. Los virus de encriptación de llaves variables son tipos sofisticados que pueden cifrar o ejecutarse de modo tal que no sean reconocidos por los antivirus. O sea, ¿qué hacen? Si, se cifran de tal manera que la información hexadecimal que se puede extraer no se da cuenta de su forma, no se da cuenta de que es un virus, sino de que es un archivo normal. ¿Acá qué hace? Bueno, básicamente cada vez que se va a cifrar el virus en una nueva versión o una nueva generación de infección, se cifra con una llave diferente. Como se nota de que esta llave es diferente, pues evidentemente no va a ser identificado porque es una nueva generación de infección, ¿no? Entonces suele hacerse procesos de generación de números aleatorios en las rutinas de programación del virus, y aquí él ya va a encontrar una nueva llave de cifrado completamente aleatoria, lo cual es básicamente la única forma para poder detectar estos virus, es por medio de su actividad con base en datos demasiado extensos, o sea que no es efectivo de manera general el enfoque de detección de estas formas de virus, precisamente porque ellos están en el momento en que están cambiando su llave digámoslo así, de cifrado. El escáner de virus no detecta directamente este tipo de virus usando este tipo de métodos de firmas. Entonces, por eso es que es muy difícil encontrar estas variantes de virus. Tenemos los de código polimórfico. ¿Qué es lo que pasa con estos virus? Bueno, aquí ya en cada transmisión o en cada copia del virus, el código muta o el código se transforma y el ciclo de infección lo deja totalmente intacto. Entonces el código es cada vez totalmente diferente en el hexa también. ¿Qué es lo que sucede aquí? Pues el programa se encuentra de una forma original. Tenemos el código de virus en la parte original del programa. El código de virus, la parte original del programa, básicamente cambia en cuanto a su tamaño y luego se genera un tipo de salto donde ya intercalan los esquemas de código de virus y programa original, y esta forma es la que ya cambia el entorno total del virus en cuanto ya a su malformación, y por esto los antivirus no los detectan. Como se ve en la diapositiva, entonces, para habilitar código polimórfico, el virus tiene que tener un motor polimórfico también, que es el que nosotros determinamos o es llamado como mutante. Existen los metamórficos,
que son los que básicamente cambian totalmente y se reprograman, pero pues en última esa reprogramación es temporal y luego estos vuelven a su forma original. El código cuando ya es transformado y vuelven a su forma original es porque ya han sido o han pasado inadvertidos en ciertos escenarios donde ya algunos antivirus no los conocen. Entonces el código metamórfico es un código que puede reprogramarse a sí mismo, trasladándose a un código con otra representación y se puede volver a su forma normal. Entonces cambian el código, pasan desadvertidos y luego vuelven a su forma original continuando con su trabajo de infección. Uno de esos es el Smile, considerado como un código de 14.000 líneas, realizado en Assembler y es el 90% de este código metamórfico. El mismo cambia su forma y esto va a permitir generar bastante problemas en su detección. Existen los cavity, que son los que modifican y cambian o eliminan parte del archivo, manteniendo el mismo tamaño del archivo para poderse propagar. Pues aquí tenemos un archivo en PDF que tiene una cantidad de texto y que pesa 45K. Que luego, cuando es infectado, ya la información que hay ahí es la hexadecimal del virus. O sea, no lo tenía originalmente. Y no se leía antes de ser infectado el virus. Entonces aquí, si la información fuera más pequeña, que por lo general lo es, pues este tiene una rutina que es para poner valores nulos hasta que se alcance el tamaño del archivo original. Y así nadie se daría cuenta. ¿Qué sucede? El virus infecta el archivo y para no cambiar al ocupar parte del archivo o al ocupar el archivo completo, para que éste no cambie de tamaño, lo que hace es modificar o eliminar contenido del archivo y si él es más pequeño que el archivo, pues simplemente llena con espacios o con información null toda la cantidad del archivo faltante hasta que cumpla con el tamaño de 45K para el ejemplo y de esa manera va a mantener el archivo ya infectado el mismo tamaño que el original y pues va a aparecer o va a pasar desapercibido por el antivirus o por una identificación que hagamos de los archivos en un momento dado. Están también los dispersos o los spars o infección definida que tienen que ver con virus que además de ocultarse a través del sistema tienen unas condiciones para propagarse en unas condiciones también específicas en la red. Entonces, este tipo de virus son los que se propagan a través de la red, normalmente manejando fechas, como en el ejemplo que vemos que se infecta, las bombas lógicas, por ejemplo, que toman una fecha especial, están totalmente infectado el equipo, pero no actúan, sino les decimos, por ejemplo, que despertar el 15 de cada mes y tomando fechas del reloj de la máquina van a empezar a ejecutarse por temporada. Son los de infección dispersa. Tenemos los companion virus, son virus los cuales en los archivos ejecutables de Windows lo que hacen es crear un archivo de nombre idéntico al archivo original a infectar, pero con una extensión .com. Ya teniendo en cuenta de que en este sistema operativo los archivos .com tienen una precedencia interesante o una precedencia ya definida sobre los .exe, o sea de que siempre que uno ejecute un archivo que se llame igual a otro y uno tenga un .com y otro tenga un .exe, pues o que sean archivos sin extensión o se nombren sin la extensión, siempre se va a ejecutar un .com primero y luego se ejecutaría el .exe. Entonces, lo que hace el archivo es que si tenemos un notepad o tenemos un archivo que se llama o que está con extensión .exe, el virus lo que hace es crear o grabarse como un notepad o grabarse como un nombre de archivo del sistema .com y de esta manera
se ejecutaría primero el .com y luego el .exe y de esta manera se podrían infectar totalmente las máquinas. Estos son los companion virus. Tenemos los de archivo de extensión de archivos que se guardan como si se tuviera una extensión, pero en realidad se tiene otra. Debido a que Windows, por ejemplo, no muestra por defecto las extensiones de los archivos, puede llegarse uno a pensar de que el archivo que se está mostrando es el legítimo cuando en realidad es el infectado. ¿Qué pasa aquí? Bueno, estos archivos cambian extensiones, estos virus cambian extensiones de los archivos. Por ejemplo, un .txt es seguro, ya que indica que son archivos de puro texto. Pero existen archivos con extensiones apagadas que alguien envía, por ejemplo, un archivo de otro tipo de dato, como son los BBS, donde únicamente se puede ver la parte del nombre, como lo vemos ahí, que se ve malo.txt, pero ya este archivo está totalmente infectado. Algunos virus y gusanos famosos que encontramos por su método o por su propagación o el daño que han hecho, ¿no? Hay muchos famosos como son la carta de amor o Love Letter, entre otros, son virus bastante famosos. Tenemos el Love Letter, que lo que hacía es sobreescribir algunos archivos en el sistema operativo y enviarse a la libreta de direcciones de Outlook como si él fuera una carta de amor. A partir de este virus, que fue un hito en la historia de todos los virus, fue que salieron muchas nuevas variantes y cada uno de ellos tenía algo o algún argumento diferente, ¿no? Entonces era considerado un W32 y determinado o denominado como un archivo de mail. Tenemos el Melissa, que se propagaba a través de Microsoft Word y lo que hacía era abrir un canal de comunicación entre Word y Outlook para que se enviara a las primeras 50 personas que se encontraran en la libreta de direcciones de la víctima o del PC que ya estaba infectado. Entonces lo que hacía era modificar a Microsoft Word y lo que pasaba era que uno siempre se infectaba con este virus porque llegaba como un adjunto de correo electrónico y la mayoría de las veces como llega de un contacto conocido y era un tipo de ataque muy sofisticado, entonces el remitente lo que hacía era abrir su correo electrónico y si le llegaba ese mail legítimo pues simplemente lo aceptaba, lo ejecutaba y de esta manera el Melissa llegaba a infectar a mucha cantidad de personas. También era considerado un virus de correo electrónico. En el caso pues de Melissa enseñó mucho pues a la gente sobre el cuidado que se debe tener en el momento de que nosotros revisemos correo electrónico, así sea de personas que están dentro de nuestros contactos, ¿no? Entonces es muy importante tener en cuenta esto. Luego vino el JS-SPED, que fue el primer virus que tenía que ver con la familia de los virus que usaban varios métodos de propagación. Entre los métodos de propagación que había de la época estaba Outlook, ¿no? El Blockster era un método de compartición de archivos que se propagaba por IRC. Por ejemplo, CASA. Se decía que era pues la autopista para los virus, ¿no? El CASA, el famoso software CASA. Y que efectivamente pues se propagaba por el CASA y era el mayor canal de infección que tenía en ese momento. También encontramos a Ares, que es uno de los programas P2P, que hoy en día es muy utilizado por mucha gente y por eso se dice que es el dulce de los virus por su método de propagación, ¿no? Ya que este tipo de virus como el JS-SPED se propagaba por el tema de correo electrónico ICQ o por redes peer-to-peer como son los Messenger o como son los programas de chat y los programas como Kazaa o los programas como Emule que realizan conexiones directas a servidores y aquí es donde se propagaban las estrategias de infección que ellos utilizaban era pues básicamente Oblus, Morpheo, Gloucester, los MIRC y los PIRC. El famoso Klex que lo conocimos y a muchos generó muchos problemas
Este era mucho más agresivo y llegaba como un correo electrónico donde solamente con uno solamente hacer un preview del correo en Outlook, o sea, solamente con hacer la previsualización del correo, pues ahí ya uno quedaba infectado. Era un gusano que tenía su propio servidor de correos SMTP y que se propagaba obviamente por los correos electrónicos o por el protocolo de SMTP por medio de las libretas de direcciones. Entonces, a estos mensajes, este virus le colocaba asuntos relacionados con cosas importantes de manera aleatoria, de tal manera que pareciera como si fueran enviados desde libretas de direcciones correctas o direcciones lícitas. Era un tema o un método muy innovador, ya que tal era su magnitud que uno de cada 348 correos de la época estaba infectado con CLES. Y pues ustedes se imaginarán qué tanta cantidad de correos se manejaban en la época, ¿no? Entonces este mensaje llegaba de forma randómica utilizando diferentes subjects y esto hacía parecer de que el correo procedía de alguna bandeja totalmente lícita. Bueno, aquí tenemos una pequeña imagen de recorte, la forma en que se autoenviaba CLEX dentro de lo que era el tema de su infección, ¿no? Aquí cuando llegaba por medio de un correo electrónico, cambiaba los subjects, básicamente era lo que hacía CLEX, ¿no? Entonces manejaba técnicas, llaves de registro. Como vemos, el gusano crea un registro dentro del sistema operativo en la ruta de Key Local Machine, Software, Microsoft Windows Current Version Room y en Wing KABC. Este lo que hacía es que se registraba a sí mismo como un proceso invisible del sistema operativo y ejecutaba básicamente sus ataques sobre Windows 2000, XP y seleccionaba algún servicio y se levantaba obviamente sobre esta ruta del registro de Windows. Una vez la víctima ya quedaba infectada con esta metodología, pues el gusano lo que hacía era iniciar su propagación y cogía pues la libreta de direcciones de la víctima y a las 50 primeras personas generaba sus correos electrónicos y les enviaba directamente esos correos con los subjects aleatoriamente escogidos y de esta manera pues se propagaba este tipo de virus. Veamos también el tema de los zombies y la parte de negación de servicio, ¿no? Que es algo que ya posteriormente empezaron a salir este tipo de cosas que ya trataban directamente con gusanos, como vieron las primeras utilizaciones, aquí se empezaron a crear las primeras utilizaciones o consecuciones de zombies, ¿no? Y se empezaron a utilizar las primeras técnicas de denegación de servicios sobre algunos blancos específicos, donde los primeros fueron servidores de SQL y que se autopropagaban el código malicioso aprovechando algunas vulnerabilidades de día cero y los cuales pues se disparaban en un ataque que aprovechaba este tipo de temas, ¿no? El cual permitía ejecutar código arbitrario en estos servidores y por tanto los dejaba bloqueados y se propagaba básicamente por el puerto 1434 UDP. Un ejemplo de esto será el famoso virus de Slammer, ¿no? De la configuración de un sistema comprometido por uno de estos gusanos demostraba de que era totalmente vulnerable para poder permitir que un atacante ejecutara código malicioso de manera remota y de esta manera quedaba infectado el equipo de la víctima. Los zombies y las denegaciones de servicios se propagaron, por ejemplo, con el Slammer, que fue uno de los gusanos que se propagó rápidamente. Se dice que su propagación inició alrededor de las 5:30 de la tarde de un día sábado, el 25 de enero del 2003, y que tan solo en 10 minutos infectó o se propagó en el 90% de todos los servidores de la red mundial. Este tipo de gusano fue extremadamente dañino. No estábamos MyDoom, que es una variante de un gusano que mutó
y se propagaba masivamente por correos, normalmente a nivel de redes P2P también, y básicamente aparecía como un archivo nombrado como attackxp.1.26 y diferentes tipos utilizaba en su malformación. Este MyDoom realizó diferentes denegaciones de servicio a muchos de los portales, especialmente atacó portales como Cisco o Microsoft, y que en el tema de Windows corría desde las versiones más antiguas hasta las más modernas, ¿no? Hasta cuando XP básicamente se encontró este virus. Aquí lo que hacemos es un comentario de lo que hacía el MyDoom. Escribía sobre los hosts en el Win System 32, se ubicaba en drivers etc host, y en Windows lo hacía a nivel ya de lo que eran las diferentes versiones. Y inicialmente esta es como una imagen de cómo Maidun generaba ataques directos sobre las carpetas que estaban dentro de cada uno de los sistemas. Existe el tema de alguna vez cuando Cisco emprendió una batalla pues contra este tipo de virus como era Maidun B. Entonces se encontraban algunas eh, cartas o algunos comentarios de esta empresa, ¿no? Los últimos virus que podríamos decirlo y que aún están en algunos vigentes, aunque ya hay otras generaciones de acuerdo a sus variantes, están los que son los W32 que se configuran y se instalan para arrancar junto con los equipos, y otros que son de la misma familia, que se encuentran ya en el top 10 de los virus más famosos como los que vemos acá, ¿no? Entonces estaban el W32 Vulgar, que hace sobre escritura de datos con carga destructiva, el W32 HLLP, el SORI, que infectan archivos, se denominan archivos parásitos o archivos propagados por correo electrónico, el FINS, que también es por correo electrónico, que se propaga a sí mismo, colocando adjuntos en los correos electrónicos. Y sobre el top 10 está el DNet, el Netsky, el MyTop, el Bagel, el Wi-Fi y los diferentes virus como el MyDoom en otras versiones modernas, el Loveday y el Bugs. Entonces, ya esta sería la parte final de nuestro tema de virus y gusanos. Los invito para continuar con la parte de laboratorios y empezar a generar las prácticas de los mismos. Y a medida de que pasa el tiempo, pues esos pequeños cambios generan una nueva versión y lo hacen que quede posiblemente irreconocible frente a los nuevos antivirus y frente al reconocimiento por firmas que generan estos, que los cuales pues ya han podido de pronto haber reconocido su forma anterior, ¿no? Entonces estos casos son casos de algunos virus que se transforman sus copias, su esquema, para poder evadir la detección, y en gran parte se transforman pues realizando cifrado o parte del código de ejecución con una llave de cifrados también definida, ¿no? Entonces, esto es algo importante porque aquí ya entra el tema de modificación de archivos. Miremos algún ejemplo, podríamos decir de que tenemos un archivo de un tamaño, ese tamaño puede ser un archivo de 100K, por ejemplo, y para que no sea detectado el cambio súbitamente que va a sufrir el archivo, lo que hace el virus es que elimina parte de ese archivo y luego se modifica embebiéndose en él para no ser detectado, y luego nuevamente él vuelve a su normalidad el archivo. Entonces esto es básicamente una técnica utilizando máscaras de archivos confiables del sistema, como por ejemplo archivos DLL, archivos .exe del sistema, para que cuando se estén ejecutando no se vean como de pronto evidentes en cuanto al esquema de virus hacia los administradores de las máquinas, sino para que pasen desapercibidos dentro del esquema de empezar a replicarse. Entonces esto puede llegar a transformar algunos temas cambiando su código en algunas ocasiones, como lo veremos más adelante. ¿Qué significa esto? Bueno, pues que, por ejemplo, si tenemos un archivo de Word
y está infectado con un virus y en el momento de que ejecutáramos el archivo de Word para editarlo o mientras el archivo de Word esté abierto o en ejecución, el virus va a estar replicándose en el sistema. En el momento en que se cierre el archivo, él no queda en memoria ejecutándose, simplemente este deja de ejecutarse y cuando el programa vuelva a ejecutarse o vuelva a abrirse el archivo de Word, vuelve y se ejecuta y así sucesivamente. Entonces aquí lo que hace es que cuando el programa se cierre va a terminar su funcionamiento y esto es muy importante detallarlo porque es diferente su forma o esquema de funcionamiento a otros conceptos como los troyanos, los cuales sí quedan en memoria residente abriendo puertos o creando puertas traseras, podríamos decirlo de esa forma, esperando a que en uno de los determinados casos les llegue alguna orden para autorreplicación o para actividades ya propias de los troyanos. Entonces, en el caso de los virus, esto no es así. El virus tiene rutinas de autorreplicación que va evolucionando de alguna manera y en el concepto pues podríamos decir que van mejorando o van mutando a través de las generaciones tecnológicas ellos mismos. O sea que eh, sale una variante original y después de un tiempo se aplican algunos métodos nuevos en su código para replicarse en que se propagaban. Luego ya en el 2003 llegó el Lamer, que infectó básicamente el 99% de los computadores donde se encontraban las bases de datos de servidores en todo el mundo. Está también el Blaster y uno que falta ahí que es el Sacer, pero es de evidente y es que recalcar que eran virus muy malignos. Luego ya en el 2004 llegaron los que podríamos considerar más sofisticados, aparecen muchas variantes y acá ya se va identificando un perfil en la industria donde ya se crea un nombre para este tipo de virus como lo es el malware o para todos los virus en general, ¿no? Que son creados con, pues básicamente más, con la mayor rapidez de que lo que se pueden crear los antivirus para poder contrarrestarlos y para poder parcharlos. Encontramos que ya en el 2005 vienen los virus llamados o enumerados ya como W32, virus básicamente que atacan a correos electrónicos y comienza la era de los Midbot, Midtop, eh, que ya entran en concordancia con la mayor cantidad de malware que encontramos hoy en día. ¿Cuáles son las características de estos virus? ¿Cómo funcionan? Bueno, un virus reside en la memoria normalmente de la víctima o de la PC víctima y se replica él mismo mientras el programa adjunto se encuentra corriendo. Esto no quiere decir que el programa se mantenga en memoria después de que se ejecute el programa. Solo mientras se ejecuta el programa que lo contiene va a poder comenzar. Lección número 8. Virus y gusanos. Técnicas avanzadas de ataque y defensa hacking. Hoy en día es algo interesante el análisis que se hace sobre el tema de virus gusanos con relación al tema de troyanos, rootkits y demás. Vemos que es prácticamente como un cóctel que se tiene en un determinado momento de una cantidad de programas de malware, que hoy en día es muy frecuente encontrar en las máquinas tanto de empresas como de hogar. Veremos hoy inicialmente qué son los virus, un recuento histórico de lo mismo, las características, los tipos de los virus, síntomas de un ataque vírico, diferencias entre los virus y gusanos, los hogs, los virus hogs, la propagación de los mismos frente a los troyanos, los botnets y otros bichos que nos atacan día a día en los entornos empresariales y de hogar. Las indicaciones de ataques víricos, cómo funcionan, los métodos de acceso de cada uno de estos virus y todo lo que tiene que ver hoy en día con esta temática importante de conocer. En el flujo del módulo, lo que haremos es inicialmente un recuento histórico, como se decía, las características, y acá es importante recalcar que los hogs son como un vector de virus, que lo vamos a ver más adelante. Y si bien los troyanos son muy parecidos a los virus, pues formalmente son diferentes, ¿no?
Continuaremos después con el ciclo de vida de los mismos, de qué manera se infectan, el ejemplo de lo que se debe tener en cuenta para escribir un código de virus, la detección y defensa de los mismos, acompañado de lo que es el software de virus en sí. Pero ¿qué son los virus? Para comenzar esta temática. Los virus son los virus computacionales son programas que se pueden autorreplicar, o sea, muy parecido a lo que es un virus biológicamente conocido. Los virus biológicamente como la gripa y otros se propagan, se autopropagan. Pero hablando en términos digitales, estamos hablando de que no es un organismo vivo. Igualmente a los virus tradicionales es un programa que se puede autorreplicar haciendo copias de ese código y siempre operan sin los conocimientos del usuario final, que en realidad es la víctima y el perjudicado en este tipo de infecciones. No hace falta que este programa sea malicioso siempre o que lleve alguna acción nociva obligatoriamente. Es simplemente un programa que se puede autorreplicar a otros programas. O sea que, repito, opera sin el conocimiento y el deseo del usuario que utiliza la PC donde se encuentra almacenado el virus. Históricamente, vemos de que se ha creado desde 1981 código vírico y han sido pues amenazas desde sus primeros documentos, desde 1981, 1983 y ya para 1989, una cantidad de virus bastante famosos como el Melissa o el Tricid o el Blue Boy, que eran bastante famosos en aquella época por la forma